Oxidación de metano por procesos electroquímicos. En la actualidad, un alto porcentaje de los recursos de metano se quema para producir electricidad o proporcionar calefacción, contribuyendo de manera significativa a las emisiones de dióxido de carbono. No obstante, el metano mediante un proceso de oxidación puede producir metanol, un alcohol cuya demanda anual ha crecido impulsada por aplicaciones energéticas emergentes. Este trabajo propone la síntesis y caracterización de materiales a través de una vía simple hidrotermal. Estos materiales se probarán en una celda electroquímica tipo H para evaluar su desempeño orientada a la oxidación de metano. La producción de metanol sigue un procedimiento de dos pasos, donde se convierte el metano en gas de síntesis mediante reformado con vapor y posteriormente se realiza síntesis de Fischer-Tropsch u otros procesos de conversión catalítica en estructuras centralizadas. Sin embargo, este es un proceso tedioso energética y económicamente. Una de las alternativas es la síntesis de materiales catalíticos para ser probados en una celda electroquímica tipo H con la finalidad de oxidar metano bajo condiciones de reacción suaves. Se siguió entonces un proceso hidrotermal. Inicialmente la síntesis se realizó solo con cloruro de níquel y posterior con 10% de metavanadato de sodio para provocar vacancias en el catalizador, dado que la literatura reporta buenos resultados en los procesos de oxidación de metano que las involucran. La síntesis consistió en la agitación de los reactivos que contenían níquel y vanadio alrededor de 10 minutos y posterior incorporación de la urea mediante agitación por otros 10 minutos. Finalmente se calentó a 120 grados Celsius en la mufla en un autoclave por 12 horas y se secó a 60 grados Celsius por 12 horas. Se obtuvo un polvo verde en el caso del precursor del óxido de níquel que solamente contiene cloruro de níquel y un polvo entre verde y amarillo en el precursor que contiene el metavanadato de sodio como se observa en las imágenes 2 y 3A. Dichos precursores se calcinaron a 325 y 500 grados Celsius. Con la difracción de rayos X se evidencia que a medida que se incrementa la temperatura de calcinación, las fases amorfas del precursor se eliminan y dan paso a los picos característicos del óxido de níquel que se observan alrededor de 37, 43, 63, 75 y 79 grados como se observa en la gráfica 1. En la gráfica 2 la intensidad de los picos es menor y a 500 grados Celsius no se observan con claridad los de menor intensidad que rondan los 80 grados. Asumimos que esto ocurre por la presencia del metavanadato de sodio y posiblemente por la aparición de las vacancias deseadas. Sin embargo, para afirmar esto se requieren más estudios. Las gráficas 4 y 5 muestran el indexado del patrón de difracción de las muestras calcinadas a 500 grados Celsius. Mediante la indexación y usando la aproximación de amplitud integral al método de Warren-Haber-Bosch, se obtuvo el tamaño de cristalita para las muestras que corresponde a 17,65 nanómetros en el caso del precursor que solo contiene níquel y de 4,32 nanómetros para el precursor que contiene el metavanadato de sodio. Dichos tamaños son interesantes dentro de la investigación dado que para el proceso de la oxidación de metano el catalizador requiere de una buena área superficial y esto se genera a partir de un tamaño pequeño de material. Por último, se hicieron espectroscopías de infrarrojo al reactivo base, el cloruro de níquel, y a las muestras después del proceso hidrotermal y de calcinación a 500 grados Celsius. Se evidencian en los precursores modos vibracionales propios del agua que están entre 1600 y 1600 centímetros a la menos 1, señales que se modifican al calcinar el precursor. También en la longitud de onda cercana a los 2200 centímetros a la menos 1 hay una señal después de que se hace la síntesis hidrotermal que hace referencia al modo vibracional para los enlaces nitrógeno-carbono-oxígeno y se presume que es dada la urea que se usa en la síntesis. Esta señal también se elimina luego del proceso de calcinación. Por otra parte, la señal por debajo de los 1000 centímetros a la menos 1 es propia para los enlaces níquel-oxígeno. Como conclusiones de este trabajo, se tienen que después del método hidrotermal y la calcinación de los precursores a 500 grados Celsius se obtienen los óxidos de níquel. Que el óxido de níquel, cuyo precursor solo contiene níquel, exhibe un tamaño de partícula menor que el que contiene el metavanadato. Se generan cambios y asumimos que el vanadio genera los cambios en el óxido, pero se desconoce la razón, dado que se requieren realizar más pruebas a los catalizadores sintetizados. Y recomendamos la síntesis con diferentes porcentajes de vanadio para evaluar los cambios que se presentan y probar diversas síntesis para la obtención del óxido de níquel y óxido de níquel con vacancias. Finalmente, agradecemos al CICATA IPN Legaria, al CONACYT y a las becas BEIFI.